todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clases de ajedrez.net y bueno, en este DVD vamos a estar hablando sobre el ataque, básicamente como en las series anteriores, ¿no? Discutir partidas sobre el concepto de atacar y bueno, vamos a tratar, voy a tratar, ¿no? de contarles, bueno, cómo piensa, ¿no? Un gran maestro en determinadas situaciones. Para esta introducción elegí la partida de Kuzmin contra Sveshnikov, así que bueno, vamos a estar jugando con blancas. Empezamos con E4. Las negras juegan la siciliana con C5. Las blancas juegan con caballo F3. Por lo general, la mejor manera de jugar contra la siciliana es jugar la variante abierta, ¿no? Con D4. Las negras juegan con E6, que es la variante Poulsen. Bueno, y antes de continuar, ¿no? La variante Poulsen tiene como ventaja para las negras, ¿no? Que evita muchas subvariantes o líneas secundarias del blanco que también son molestas, como por ejemplo, si D6, las blancas pueden considerar jugar la Rosolimo con alfil B5 jaque, o también, por ejemplo, D6, D4, peón por peón, y además de caballo por D4, también existe dama por D4, que es la variante húngara, y nuevamente tenemos aquí la clavada con alfil B5. No es que esto sea mucho mejor para las blancas, pero son líneas que el negro también tiene que estudiar. Sin embargo, después de E6, primero que alfil B5 no tiene mucho sentido aquí, y si D4, peón por peón, es media única, caballo por D4, dama por, las negras simplemente juegan caballo C6, ¿no? Amenazando la dama, y ganan un tiempo importante de desarrollo. Entonces, bueno, Kuzmin juega caballo por D4, las negras juegan caballo C6, la variante Taimanov. También hoy en día se ve mucho la jugada A6 en esta posición, la variante Kan. Pero bueno, vamos a ver caballo C6, caballo C3, las negras juegan dama C7. Bueno, de jugar A6, ¿no? Las negras, más allá de preparar el B5, también preparan, ¿no? La ubicación de la dama en C7, cosa de que con blancas no podamos amenazarla. De todas maneras, en esta posición en particular, caballo de B5 se considera prematura. Si bien atacamos a la dama y también miramos al hueco en D6, las negras simplemente pueden jugar dama B8, controlando bien la casilla D6, y luego nos echan al caballo de B5, ¿no? Es como que al final del día nosotros vamos a ser los que, digamos, perdemos el tiempo. Entonces, mejor jugar alfil E2, finalizando, ¿no? El desarrollo. A6 juegan las negras, enroque, caballo F6. Seguimos, ¿no? Una línea muy teórica y muy conocida. Y vemos que las negras ya están poniendo algo de presión en nuestro centro. Otra de las ventajas, ¿no? de jugar la Poulsen con negras es la flexibilidad, ¿no? que tienen. Fíjense que las negras, al no haber jugado D6 todavía, pueden intentar jugar con alfil B4. En muchas sicilianas las negras ya se resignan, entre comillas, a dejar su alfil en E7 porque juegan D6 muy temprano, lo que está bien en realidad, pero en esta variante las negras siempre tienen alfil D6, alfil C5, alfil B4, tienen muchas opciones que considerar, ¿no? Entonces con blancas tenemos que pensar un poco cómo jugar, ¿no? contra este alfil B4. Y bueno, la primera jugada que se nos ocurre es quizás jugar a 3, que efectivamente, ¿no? para alfil B4. Pero claro, el problema de jugar a 3 es que primero no es una jugada de desarrollo,
simplemente con blancas nos estamos defendiendo. Y es como que perdemos un poco la iniciativa, ¿no? Y esa ventaja del primer movimiento. De hecho, aquí las negras podrían considerar comer en D4. De esta manera cambian un par de piezas y después jugar con alfil C5 y siguen ganando importantes tiempos de desarrollo. Entonces, A3 puede llegar a ser teórica. Otra jugada que podríamos considerar es caballo B3 o bien caballo F3. El concepto sería: no queremos cambiar tantas piezas con blancas, ya que tenemos más espacio y queremos luchar por la ventaja, pero también no mover el caballo a F3 o B3. Estamos jugando el caballo para atrás, perdemos un poco la iniciativa, ¿no? De hecho, las negras aquí ya podrían tomar y crear amenazas jugando B5 o alfil B4. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ignorar la amenaza de alfil B4, jugar alfil E3, y aquí ya tenemos ideas en el flanco de dama. Obviamente esto es mejor, ¿no?, si uno está respaldado con teoría, pero bueno, está bueno entender, ¿no?, porque quizás alfil E3 es teórica, más allá de las variantes tácticas. Es una cuestión de iniciativa. Las negras juegan alfil B4 y ahora las blancas juegan caballo por C6. Muy interesante. Vamos a ver que después seguimos con caballo A4. Vamos a entregar el peón de E4, pero tenemos un hueco importante en B6. Las negras toman de peón B. Lógico, ¿no? Tomar de peón B casi siempre es lo mejor. Desde un punto de vista estratégico, porque al jugar B por C6, las negras traen lo que es un peón lateral al centro. De esta manera pueden jugar D5 y también abren la columna B. Tomar de peón de D muy pocas veces se ve en la siciliana. Primero porque hay un hueco en B6 y en muchas variantes E5 y caballo E4 podría ser bueno para las blancas. Ahora mismo no, porque la dama en C7 defiende, pero digamos que más adelante, ¿no?, podría llegar a ser. B por C, C6 y caballo A4. Ya planeamos jugar caballo B6, probablemente. Sería interesante obtener el par de alfiles con blancas. Si bien el alfil de C8 no es muy bueno ahora, creo que a futuro va a ser un buen alfil. Y casi siempre tener dos alfiles, ¿no?, contra alfil y caballo. Tener el par de alfiles en una posición abierta va a ser mejor para nosotros. Creo que caballo B6 es una amenaza posicional. Las negras se enrocan aquí. Bueno, vamos a ver un poco más despacio. Bien, las negras se enrocan. La pregunta, ¿no?, ¿qué pasa? Caballo por E4. Si bien es una jugada un tanto irresponsable, ¿no?, caballo por E4, porque las negras siguen con el rey en el medio. Aquí tenemos muy sencillo. Dos piezas colgando de las negras. Con dama de 4 creo que estaríamos ganando. Más allá de que no tuviéramos dama de 4, es, digamos, muy riesgoso para las negras comer sin haber finalizado su desarrollo. Entonces, enroque. Y aquí las blancas juegan C4. Bueno, interesante, ¿no? Vamos a ver que aquí estamos todavía en teoría. No soy un experto en esta variante, ¿no?, pero creo entender la posición. Y lo que sí veo es que comerse el peón de 4 todavía es muy riesgoso. Podemos intentar ganar muchos tiempos con blancas de desarrollo, pero también la jugada que veo hacia simple vista es C5. Y la idea sería básicamente en algún momento atrapar ese alfil con A3 y B4. Y tal vez haya alguna intermedia que estoy omitiendo. Quizás la teoría dice caballo B6 primero. C5 me gusta mucho realmente.
Apostaría a que C5 es la jugada, pero bueno, hay que chequearlo, ¿no? Las negras en esta partida juegan alfil D6 primero, que tiene sentido. O sea, amenazando el peón de H2, sacando el alfil de B4 donde estaba mal ubicado, y también amenazando al peón de E4. De todas maneras, no nos frenamos con blancas, y además seguimos creando amenazas, en este caso E5, y las negras se deciden a comer en E4. No lo veo una decisión muy acertada. Visto y considerando, ¿no?, los peligros en la posición y el poco desarrollo que tenemos, probablemente hubiera considerado jugar E5 con negras. No lo veo tan mal realmente. Sé que el blanco puede estar mejor aquí, pero tampoco es tan claro. Al jugar E5 desafiamos un poco más al centro de las blancas. Caballo por E4. El problema, ¿no?, es que... ¿Cómo explicarlo, no? Comemos un peón con negras, sí, pero poco desarrollo. Y además las blancas aquí van a poder acelerar su ataque muy rápidamente. Fíjense, ¿no? C5 primero. Evitando que las negras jueguen de esta manera y no puedan activar su alfil. De hecho, aquí es como que el peón de más de las negras no se puede notar. De hecho, tienen jugada única, que es alfil E7. Y aquí la simple alfil D3. También rápidamente la jugada que vi es dama D4. Pero bueno, dama D4 probablemente pueda jugar F5 y alfil F6. O quizás D5 también. Alfil D3 juegan las blancas. Las negras deciden volver con caballo F6. Yo creo que F5 era mejor. También podríamos hablar aquí un poco de conceptos defensivos, ¿no? Fíjense que con F5, más allá del espacio que puedan ganar las negras con esta jugada, y que además es una jugada donde las negras luchan un poco más por la iniciativa, lo que me gusta de F5 en comparación a caballo F6 es que las negras fuerzan un poco los cambios. Es decir, probablemente recuperemos el peón con blancas, pero a cambio tenemos que entregar el fuerte alfil que teníamos. Por ejemplo, no, alfil por, peón por, bueno, dama C2, dama D4. El peón D4 se cae. Pero bueno, las negras por lo menos pudieron cambiar un par de piezas. Al jugar caballo F6 es como que siguen perdiendo importantes tiempos, ¿no?, de desarrollo sobre todo. Aquí las negras no tienen ningún desarrollo y no veo posibilidad de que puedan sacar el alfil. Ese es el problema. Y otra jugada muy interesante, alfil D4. No sé si es una jugada tan difícil, pero tenemos otras, ¿no? Y por concepto uno consideraría mover la dama para traer la torre de A1 al juego. ¿Por qué las blancas jugaron alfil D4? Bueno, creo entender, ¿no?, esta jugada. Y básicamente, aunque no lo parezca, estamos jugando contra el desarrollo de las negras. Cuando vemos alfil D4 uno dice, bueno, queremos sin dudas, ¿no?, atacar en el flanco de rey. Y es verdad, ¿no?, alfil D4 proyecta más, ¿no?, el ataque. Pero cuando las negras juegan torre B8, tenemos a disposición esta jugada. Y las negras pierden la calidad. D6 no es posible, porque claro, luego de dama por D6, la dama aquí no está colgando. Tenemos alfil por H7 y dama por D6. Básicamente no, alfil D4 entonces lo que evita es que las negras se activen con torre B8. Si bien también pensaba, ¿no?, que cuando las negras juegan torre B8 podríamos tener caballo B6 y recién ahí veía caballo D5 para las negras,
es como que se va complicando, ¿no? Las negras luchan por su liberación y es como que en esa variante lo están logrando. Con alfil d4 todavía no pueden. Otra imprecisión probablemente por parte de las negras. Difícil sugerir una jugada, ¿no? Pero bueno, alfil b7 quizás será mejor. d6 tal vez será mejor. Caballo d5. Bueno, amenaza caballo por f4, aunque tampoco no. Con negras comería ese peón. Pero bueno, el concepto no, que parece principiante pero no lo es, pasa, ¿no?, entre jugadores muy fuertes, bueno, como Sveshnikov en este caso. El caballo de f6 resulta ser, ¿no?, el mejor defensor del enroque. Defiende el peón de h7 y defiende todos los saltos de dama, pasajes de torre. Es bien sabido, ¿no?, que es el mejor defensor. Al jugar caballo de 5, las negras no apuntan a ningún lado en particular y el rey está totalmente al descubierto. Y bueno, justo tenemos los alfiles apuntando, ¿no? No podrían estar mejor. Entonces aquí Kuzmin juega caballo b6. Y vamos a ver por qué caballo b6 primero. Porque uno considera, ¿no?, alfil por h7 muy tentadora. B dama h5 jaque. También se imagina, ¿no?, el doble sacrificio. Bueno, torre f3 aquí todavía no estamos en condiciones. Por caballo por y las negras se defienden. Uno se imagina el doble sacrificio. Pero después del torre f3, que sería, ¿no?, casi la variante donde le damos mate, las negras pueden devolver material. Y, o sea, se crea o no, no hay mate todavía. Bueno, ahí estamos, ¿no? Se crea o no, no hay mate todavía. Y este caballo por f4 nos obliga, ¿no?, a desviar la torre. Esto le da al negro bastante aire para respirar. Entonces, la única pieza del negro que podría intentar defender al rey es el caballo. Con caballo b6 queremos desviarlo. Para después sí jugar alfil por h7 y el doble sacrificio de alfil en g7 también. Hay partidas clásicas, ¿no?, con estos temas de alfil por h7 y alfil por g7. También hay partidas donde las negras, ¿no?, hacen el alfil por h2 y alfil por g2. Si uno estudia los clásicos, se ven muy a menudo estos temas. En esta variante, ¿no?, las blancas calcularon bien y se dieron cuenta que había que desviar el caballo primero. Bueno, las negras comen. De no comer, podemos comer nosotros en d5 y luego proceder con la misma variante. No cambia absolutamente nada. Las negras deciden comer. Y bueno, directamente comemos en h7. Ya el caballo está desviado. Comer en b6 a lo mejor cambia, ¿no? Las negras bien podrían intentar dama d6. Es como que no, la dama está un poco más cerca. Podría haber jaques en c5, en d4. No es tan claro. Mejor no prestar mucha atención al flanco de dama. Que la dama se quede en c7. Bueno, aquí no, alfil por h7. Rey por. Traemos la dama con tiempo. Y alfil por. Esto deja a las negras con opciones muy limitadas. Tienen que comer prácticamente para evitar el mate en h8. Fíjense que si f6 tenemos dama g6 directamente, ni siquiera hace falta dama h8. Y las negras aquí no se pueden escapar. Increíble, ¿no?, con tantas piezas y nosotros con la dama y el alfil nada más. Pero bueno, suficiente para darle mate. Rey por. Dama g4. Otra fineza, ¿no? Y es entendible, queremos asegurarnos de que el rey vaya a la columna H. Torre f3 probablemente sea suficiente también. Veo f5, ¿no? Tendremos torre g3. Debe ser ganador esto también. Sí, efectivamente, bueno, dama g6.
Pero bueno, dudo que con torre F3 también el negro no creo que se pueda salvar. Pero bueno, manera estándar, ¿no? Empujamos al rey a la columna H y ahí sí le damos mate. Si rey F6 tenemos sencillamente dama G5 mate. Y bueno, luego de torre F3 un jaquecito, ¿no? El jaque del final. Y ahora sí, después de rey H1, las negras no pueden hacer nada para parar el mate. Así que, bueno, un ejemplo, ¿no?, de cómo jugar activo. Las negras cometieron sus errores, pero básicamente lo que suele pasar en muchas partidas, no ir detrás de tanto material en la apertura, sobre todo si uno no tiene buen desarrollo, porque pueden pasar cosas como esta, ¿no? Aún así sigo creyendo que F5 era mejor aquí para las negras, pero bueno, después de caballo F6 alfil D4 ya su posición es muy delicada. Espero que este ejemplo haya sido de utilidad, esta introducción. Bueno, y vamos a seguir viendo más ejemplos de ataque en las próximas partidas. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.